tardes. Estamos en un foro de discusión permanente en el mundo del coronavirus y poco se entiende. Por un lado, habrá que hacer más cuarentena, es evidente. El nivel de contagios, la cantidad de muertes, invitan a que seamos muy severos en cada paso que se dé por parte del gobierno y de nosotros los ciudadanos. Por otro lado, tenemos los anticuarentena que se quejan de que la cuarentena es demasiado larga. Pero, increíblemente, también aquellos que han trabajado tanto contra la cuarentena, ahora se quejan o dan a entender que en la Argentina empieza a haber demasiados muertos. No saben que podrían ser 20 o 25 mil. Sí, lo saben, pero juegan de otra manera. Juegan siempre de una manera perversa. Vamos a tomar el caso de Jujuy. Preocupación de una provincia que se va a trasladar en cualquier momento a la ciudad de Buenos Aires o a la capital, si las cosas siguen así. Si el virus no afloja y nosotros sí aflojamos en la conducta que tenemos que tener para evitar mayores dolores a los que ya estamos padeciendo. Y aunque las estadísticas siguen siendo extraordinarias para la Argentina, si las comparamos con el mundo, las nuestras, el crecimiento de todos los aspectos negativos de los números y las estadísticas, están diciéndonos, cuidado Argentina, muchísimo cuidado con lo que se hace. Tomemos el ejemplo de Jujuy, vean lo que sucede allí. Están muy cerca de no tener camas, es decir, que pueda ir un paciente jujeño a pedir que lo atiendan ya con coronavirus y que no sepan qué hacer con él, a dónde mandarlo, que no sean suficientes los hospitales, que no sea cama, que no sea respirador, que viva una situación que lo aproxima mucho más a la muerte, sobre todo si está en una situación de gran dificultad como le sucede a muchos de los que llegan a padecer el coronavirus. Miren lo que dice Florencia Romero, que es una abogada que ha hablado de aquellos que están en situación de abandono, y esta es una preocupación altísima ahora en Jujuy, que puede llegar a otros lugares como el nuestro, aquí en la capital y en el Gran Buenos Aires. Hospitales está abarrotado. Para darles una idea a toda la audiencia, nosotros aquí en la provincia contamos con 26 hospitales solamente en la totalidad de la provincia, con solamente 4 terapias intensivas y 40 respiradores. Para 800.000 personas nosotros tenemos 40 respiradores. Estuvimos 100 días en zona blanca sin tener contagios de COVID. Se le bajó a la provincia 9.000 millones de pesos para invertir en la emergencia de la pandemia, y hoy por hoy los hospitales están absolutamente desmadrados porque no hay camas, no hay respiradores, no hay oxígeno, no hay ibuprofeno. Las personas se están curando en sus propias casas y se están muriendo en sus propias casas porque las líneas telefónicas que ha dado el gobierno de la provincia para que se comuniquen las personas no están respondiendo. Una de las cosas que han hecho frente a esto es tratar de ocultar los números, disimular. Estamos en medio de un lugar donde se escenifica una farsa cotidiana, la provincia de Jujuy. En muchos sentidos, llegó el coronavirus y no hay por qué pensar que las actitudes de Gerardo Morales, el señor feudal de esa provincia, podían ser distintas. Igual recorre la mentira, el cinismo, la hipocresía. Y llegamos a situaciones en las cuales el único camino que tienen es negarle al presidente del Consejo de Médicos de la provincia, a Sergio Barrera Ruiz, los datos y se tiene que ir. Era referente epidemiológico de una ciudad muy importante y siempre los referentes epidemiológicos son los primeros en ser notificados los casos, y esta es la primera vez en 25 años que me pasa que yo no me comunicaban los casos, con lo cual no iba a poder hacer mi trabajo. Entonces preferí dar un paso al costado y que otra gente más afín al gobierno haga lugar a todos los árboles epidemiológicos. Es muy difícil trabajar si tenían información. Así están las cosas, y no se puede completar la información de la provincia sin escuchar también a Milagro, que desde su reducto, desde su prisión domiciliaria, sigue siendo la que más alienta la posibilidad de buscar soluciones en medio de toda esta situación tan desgraciada. Imaginen lo que es Morales comparado con Milagro en el trabajo social. No hay manera de compararlo, y esto es lo que le tocó a Jujuy, favorecido por el gobierno macrista, porque allí tenía un laboratorio, con los dineros que se le daba desde Buenos Aires, más o menos pudo sobrellevar la situación. Ahora todo ha cambiado, y Morales está mostrando el verdadero rostro propio y de la provincia. Por eso vale la pena escuchar a Milagro. Mucho dolor por lo que está viviendo mi Jujuy, como los médicos
hoy están desamparados y son los que van al frente para combatir la pandemia. Hoy están solos, no están siendo cuidados. Lamentablemente ya no hay camas, hay personas que se mueren en la casa, está colapsada la salud. Que haga algo por Jujuy, por favor, por favor, por favor. Pero así como Jujuy fue un muestrario de toda la falsedad jurídica en la que metieron a la Argentina del no Estado de Derecho, también es una forma de anticipar cosas que pueden suceder, de las que se está muy cerca porque las denuncias cada vez son más preocupantes en la capital y en el Gran Buenos Aires. Daniel Goyan, que debe ser número 1, número 2 de la gran lucha que se despliega contra el coronavirus, que hace un rato estuvo hablando, dejó de todas maneras una sentencia, porque mientras algunos trabajan, mientras hay médicos y enfermeros que dan la vida, en tanto tenemos gente en la primera, en la segunda trinchera, entregando miles de horas de trabajo, sin tener prácticamente el mínimo reconocimiento, salvo el de ustedes, salvo el de la gente, el de los artistas, que les cantan, gracias por estar, algo maravilloso que hicieron entre la Orquesta Estable del Teatro Colón, Ricardo Mollo, Lula Bertoldi. Los artistas, sí, el ciudadano de a pie agradece lo que están haciendo, pero están los medios de comunicación y están los sectores políticos que a todos se quieren oponer simplemente para sacar ventajas también políticas de esta situación. Contra todo eso es que habla el doctor Daniel Goyan. Gente apoya el tema de cuidar de la cuarentena en las encuestas, que está bien, un porcentaje importante reconoce que no la cumplió a rajatabla. Los anticuarentenas no tienen una penetración masiva. Hay medios que están incitando, hay periodistas que están incitando a hacer esto. Eso no ayuda a generar conciencia de que todo el mundo que no tenga realmente que hacer algo que imprescindiblemente debe hacerse se quede en la casa, que es un esfuerzo más, que tenemos la vacuna en un horizonte que no es tan lejano. La cuestión es generar conciencia. Aquello que no se tuvo cuando el gobierno neoliberal de la provincia de Buenos Aires decía, ¿más hospitales? ¿Para qué más hospitales? 13 millones de personas que viven en el conurbano, que muchísimas veces es verdad, tenían que recurrir a la capital o a cualquier sitio, a ciudades del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, porque en el conurbano se les hacía muy difícil recibir atención. Y ustedes recordarán las expresiones de quien era la gobernadora entonces, más hospitales, no voy a abrir ningún hospital, como si estuviera declamando algo grandioso para la humanidad. Lo hacía con ese énfasis. Ahora Kicillof, en una entrevista de anoche, cuenta todo lo que se ha podido hacer en materia hospitalaria frente a lo que no había antes, cuando él llegó a ser el gobernador de la provincia. La situación del sistema de salud, los hospitales, el otro día inauguramos uno de los hospitales en Ituzaingó, 95% la obra, 4 años parado. Otro igual, intrusado, con todo roto porque no lo terminaron. Fue un tema político no terminar esos hospitales, nadie se puede enojar. Simplemente que es la realidad y justo nos agarra una pandemia. Yo toda la campaña dije, nosotros tenemos que levantar un sistema de salud que está derruido. Bueno, no esperaba que fuera en 3 meses o 4 meses de una pandemia. Era que yo tenía 883 camas de terapia intensiva para adultos cuando empezó la pandemia y hoy tengo 1950 camas. No solo son contras, son además perversos. Un título hoy en el diario Clarín que es clamorosamente una falsedad, porque está hablando de Suecia en comparación con Argentina. El viejo problema de aquello que dijo Alberto Fernández, que estaba perfectamente explicado y entendido, pero que eso lo quisieron tomar por otro lado. Y en consecuencia se comparaba a Suecia, que tiene muchísimos más muertes que todos los países de alrededor, particularmente Noruega, que hizo las cosas muy bien y tiene infinitamente menos muertes que en Suecia. Pero como ahora Suecia, un país de 10.200.000 habitantes, con 5.700 muertos, se detuvo allí como se detuvo en Italia en casi 30.000, en España, en Francia, en números siempre parecidos, en algún momento tiene que parar. Nosotros nos preguntamos cuándo va a parar en la Argentina. Pero allí más o menos empezó a hacerse un poco más lento lo que es el factor muerte. Y esto fue lo que tomaron, para comparar otra vez con la Argentina, como si esto fuera de alguna manera posible hacer.
Suecia es un país que tiene 4 veces y media menos la población de la República Argentina. Entonces, molestar, perturbar, hacerle creer a la gente, mira, los que no hicieron cuarentena, que a su manera la sugirieron y la pidieron, pero que no la hicieron con ese énfasis, mantuvieron algunas cosas abiertas, lo están pagando con 6.000 muertos en 10 millones de habitantes. La Argentina no llega todavía a ese número en 45 millones de habitantes y con una problemática completamente distinta. En Suecia la gente no está hacinada como en algunos lugares del conurbano o en algunos lugares de la provincia de Jujuy. Entonces esto es siempre inadmisible. Recordemos que el propio ministro, el responsable fundamental de Suecia, en determinado momento reconoció el error, dijo que se habían equivocado, que hubieran hecho mejor las cosas, que las tendrían que haber pensado mejor. O sea, ante ese reconocimiento, ¿qué tiene que ver esta nota traída de los pelos por la necesidad de seguir discutiendo y seguirle dando palos al gobierno que se deshace en esfuerzos de toda naturaleza para poder paliar la situación? Por cierto, esto que sucede con los medios dominantes habla de un estado de cinismo irreversible, del que ya no van a poder volver. Miren lo que pasa en el mundo. En 2 semanas, las 2 últimas semanas de julio, en los Estados Unidos se contagiaron, Dios me libre, 100.000 chicos, 100.000 niños se contagiaron. Están en esa situación y miles han muerto y decenas de miles siguen muriendo en los Estados Unidos. Allí no se hicieron las cosas, las hicieron de manera irregular. Alguna zona trabajaba mejor que otra, pero el gobierno nacional, el gobierno federal, el gobierno de Trump ha hecho lo imposible por oponerse a todo lo que fuera criterioso en esa materia. Por supuesto que están los negadores. Trump es un negador, Macri es un negador, Bolsonaro es un negador, Johnson fue un negador. Nosotros tenemos algunos negadores que son la estrella de la negación, que todos los días aportan su cuota como si quisieran alimentar determinado tipo de programas, porque ese parecería el propósito de Pichetto, que no se cansa de decir disparates hablando de la cuarentena interminable. Y acá nos explica cómo en la Argentina se continúa esta cuarentena interminable. Es inexplicable desde el punto de vista, digamos, de la aceptación social. Lo que hay es una sensación de agobio extraordinario. Agobio es la deuda que dejaron ese gobierno con el que Pichetto intentó llegar a la condición de vicepresidente. Imagínense, la gente siempre piensa, mirá si hubiera estado Macri de presidente. Y si estaba este personaje de vicepresidente en dupla con Macri, ¿se lo ha planteado en algún momento? De veras que es una situación que uno no puede llegar a imaginarse. Hablando de los negadores, tenemos que pensar también en aquellos que son positivos, los que trabajan de verdad, los que lo hicieron en 16 o 20 horas por día, que es lo que trabajó Martín Guzmán, entre esos números tremendos de la deuda para salir a flote. Por supuesto, ahora Guzmán en su mensaje dice, ojalá que esto no se repita. Lamentablemente, ya conocemos cómo es el ciclo. Un gobierno progresista ahora va a estar, esperemos, 8 o 12 años, después lo van a derrumbar de alguna manera, con la mentira que sea. Las corporaciones son muy fuertes, pero en 8 años, 12, se puede recomponer el país. Ponerlo otra vez en marcha, dar trabajo, jubilar a la gente, que los niños sean atendidos, disminuir la pobreza, que nunca va a ser cero, ni mucho menos en el mundo capitalista. Se va a hacer esa tarea, pero después vendrán ellos justamente para hacer lo negativo y, de nuevo, tomar deuda, porque el país quedará poco a poco con una deuda que sea manejable, con la misma que dejaron, porque este gobierno no la va a aumentar. De hecho, impidió que la deuda aumentara en 11.000 millones de dólares, cuando, y vale la pena no olvidarlo, Alberto Fernández le dijo al Fondo Monetario, esos 11.000 millones de dólares que van a mandar, déjenlos ahí, ténganlos, no los queremos, no los necesitamos. Este es el criterio completamente distinto a quienes decían, ¿cuánto hay? ¿No tenés 3.000 dólares, 3.000 millones más, 5.000 millones más? 50 y pico de mil millones de dólares llegaron a pedir. Por eso Guzmán dice esto.
es un paso importante. También, obviamente, cautela, porque esto no resuelve todos los problemas de la economía argentina, ni mucho menos. Claro. Argentina tiene fuertes problemas estructurales que necesita resolver y se va trabajando en una agenda en esa dirección, en un contexto que es un contexto muy especial, que es el contexto de la pandemia, que obviamente ha afectado a las prioridades, pero el rumbo está claro y vamos hacia allí. Pero tengamos en claro que lo que pasó antes, lo que hizo el gobierno anterior, no se tiene que volver a repetir. Nosotros tenemos que trabajar para proteger a Argentina, para cuidar a Argentina e impedir que el país, con cualquier gobierno de turno, se integre financieramente de una forma dañina que nos deje niveles de deuda que después aplasten el crecimiento y aplasten las oportunidades, que fue lo que pasó en los últimos años en la economía argentina. Mientras escuchaba a Guzmán pensaba, menos mal que está, menos mal, es una manera de decir, el coronavirus, porque ahí están los que más han ofendido la inteligencia y el buen criterio. Pero también hubo contras y ha habido que luchar de una manera atroz frente a los que estaban a favor de los bonistas, de los acreedores. Verdaderamente, ¿cómo se puede ser tan antipatria? Jugar descaradamente. Viva la cara de Clarín, de Manieto, que por lo menos tiene bonos y dice yo estoy defendiendo como siempre mis intereses. Pero la gente del común, el tipo de a pie, el ciudadano, ¿cómo puede ser que muchos estuvieran deseando caer en default porque esa era una manera de llevarse por delante el gobierno, pensaban? ¿Cómo pueden estar despreciando el acuerdo que hizo este joven académico de 38 años, que felizmente, gracias a Dios, es el que se hizo cargo de la deuda que contrajo, entre otros, el personaje que movía el vaso de whisky en las medianoches de TN y que fue llevado por el dueño de Clarín a la condición de ministro de Economía? Los lobistas han sido insoportables, viene de lobo, quizás, lobistas, porque han sido verdaderamente lobos que han pugnado en todo instante por hacerle un inmenso daño a la solución del problema de la deuda. He dicho y hemos dicho que iba a haber mucho ruido. Sí. Mucho ruido porque hay grandísimos intereses en juego. Pensá que estamos hablando de recortar pagos por 37.700 millones de dólares en 10 años. Claro. ¿Sí? 37.700 millones de dólares es mucho dinero. Es lógico que haya ruido. Iba a haber muchísimo lobby, voces que iban a hacer resonar sus mensajes en el contexto de una negociación. De hecho, en todo caso es una señal de que estábamos haciendo las cosas bien y que estábamos en el camino de buscar lo que queríamos, que era defender los intereses de las argentinas y los argentinos, su presente y su futuro. Fíjese lo que reflejaba el diario Clarín, prácticamente uno puede decir que ya lo están apretando, ¿no? A Guzmán nuevamente, dice, la negociación que viene, pone Clarín, con el canje cerrado, ahora no hay más margen. Guzmán tiene que salir a mostrar un plan. Cuando leas o escuches en alguna nota o en alguna columna, lo que sea, que falta un plan, en general el 99% de las veces lo que están queriendo decir es falta un plan de ajuste. No es que estamos mejor, porque después falta todo lo nuestro. No, falta tener plan, un plan. No hay plan. Queremos plan. Pero llega el momento de hablar de algo que no le gusta tanto al gobierno, que es el plan. Que la Argentina pueda proponer un plan, algo que, bueno, un plan. Básicamente no hay plan económico. La deuda es el mejor ejemplo del no plan. Falta todo lo otro. ¿Qué es lo otro? Bueno, un plan económico. Lo que vas a ver es que aparece el coro de economistas y periodistas económicos que pifian todo siempre, que hasta anteayer decían que Guzmán no iba a lograr cerrar el acuerdo, pero ahora van a venir a decir que ahora hay que ajustar. Lo que votó la gente es no hacer eso, todo lo contrario. Prender la economía, recuperar el consumo, devolver ingresos, restituir derechos. Es bueno quitarles la careta, bajarles la máscara con esto que es una partecita del gran sobredosis que tuvimos el sábado por la noche. Es necesario, porque usted no puede ver todo al mismo tiempo y ahí de una manera absolutamente creíble. Usted tiene la demostración de cómo lo hacen, de cómo trabajan, en este caso a favor de los bonistas, contra el interés suyo. Hay que empezar a detectarlos, a aprender, a saber cuando alguien le está hablando en contra de sus intereses, favoreciendo otro tipo de intereses oscuros, mezquinos, que siempre se llevan por delante todas las razones de aquellos que piensan en usted, que piensan en el ciudadano. Y todo esto se ha hecho en función de la política.
toda la deuda, todo lo que se contrajo después con el Fondo Monetario Internacional y que ahora hay que empezar a discutir, a mí me parece que era un escenario positivo, bueno para la Argentina por todo lo que el fondo culposo ha venido diciendo. Todo fue un plan político. El fondo no quería darle esa plata al gobierno argentino porque no había persona decente y con sentido común que dijera sí, prestale 50.000 millones de dólares que ya no tienen un... centavo. El programa que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Tiene el apoyo de Estados Unidos primero, que es el principal accionista, y tiene el apoyo de Alemania, Francia, Italia, España, China, que aunque tenga un papel no tan relevante, hubiese sido imposible recibir la ayuda más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Nunca el fondo en tan poco tiempo puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. Un apoyo político, de eso se trató, eso le hicieron a la Argentina, entre Trump, Macri, los prestamistas, el fondo. Sabían que iba a dañar al país, igual lo metieron para adelante, porque el plan era que Macri con ese dinero pudiera ganar las elecciones. Se habrá hecho cosas negativas contra el pueblo, con todo el dinero, con todos los medios, con todo el viento a favor que dan las corporaciones. Igual no pudo ganar elecciones, y no las pudo ganar frente a la persona más vituperada de la historia política del país y posiblemente del mundo. Estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que les duele. Por eso proceden como lo hacen. Están desquiciados frente a lo que ha ocurrido el año pasado con las elecciones, porque tenían todo servido en bandeja: el gobierno de Estados Unidos, la plata del Fondo Monetario Internacional, el dinero de las corporaciones, el dinero por abajo de la mesa, los negocios que estaban haciendo. Igual no pudieron ganar las elecciones, perdieron por buen margen en primera vuelta, además, sin necesidad del balotaje. Lo que quiero decir es que por algo estas cosas nos están dando lecciones permanentemente. Una que quiero que entendamos. ¿Por qué hacía Trump esto de darle ese dinero a la Argentina? Porque el patio de atrás tiene que estar de acuerdo con Estados Unidos en todo. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que sucumba Venezuela, que se hunda si es necesario, para sacar un gobierno que se pretende socialista, que ya va quedando posiblemente lejos de esa posibilidad en la situación complicada en la que está. Usted va a escuchar a un senador norteamericano, le pido que le preste atención, porque oye hablar de Venezuela, escucha muchas mentiras del periodismo dominante, del periodismo liberal. Este es un senador de los Estados Unidos que se llama Chris Murphy, contando todas las verdades que a usted le esconden sobre la realidad de Venezuela. Big play, recognizing Guaido right out of the gate, and then moving quickly to implement sanctions, just didn't work. It didn't. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end.
We undermined Norway's talks last summer, and then this March we released a transition framework that frankly is almost a carbon copy of the very one that was in front of the parties last year. And now, after wasting all of this time, we are stuck with elections about to happen that, as we've talked about today, Guaido and the opposition refuse to enter. And then we are going to be in a position where we are recognizing someone as the leader of Venezuela who doesn't control the government, who doesn't run the military, and who doesn't even hold office. And we don't do this in other places. We just have to be clear that our Venezuela policy over the last year and a half has been unmitigated. Lo que duele, lo que perturba es vivir hundidos en la mentira. Es decir, nos tienen. Esta es una mentira internacional. Y después están las mentiras locales, con las que nos hemos acostumbrado demasiado a vivir. ¿Usted se acuerda del dólar futuro? De la causa que lanzaron contra Cristina Fernández de Kirchner entre políticos, medios de comunicación y el juez Bonadío. Mire lo que ha pasado. Mire este fin de semana lo que escribe Ámbito Financiero. Lea conmigo: peritaje derrumba la operación de Bonadío en la causa del dólar futuro. Ahora, página 12. Los expertos consideran que no hubo delito alguno. Dólar futuro, un peritaje derrumba la causa. Que había nacido en los diarios, tomada por Negri, notable servil nacional de la causa de las corporaciones, diciendo inmediatamente, cuando apareció el dólar futuro, lo que vale la pena escuchar. En octubre del año pasado, junto con Federico Pinedo, advertimos de que había una maniobra en la autoridad monetaria argentina que estaba haciendo contrato de dólar futuro. Y las responsabilidades corren por cuenta del juez Bonadío. Lo que sí advertimos es que había una enorme ruina. Ellos advirtieron. Y el juez lo tomaba en la jugada de siempre. Diario, político servil, juez Bonadío, que con el beneficio de la muerte uno evita los adjetivos, pero usted sabe que hay una larga lista al respecto. Mire lo que eran las tapas. Le voy a mostrar dos de cientos de artículos escritos en ese tiempo. Procesaron a Cristina, sígame, por maniobras con el dólar. Procesaron a Cristina por maniobras con el dólar. Usted decía, qué barbaridad, maniobrando con el dólar, esta mujer. Inhiben los bienes y piden identificar las cuentas de Cristina inmediatamente. Las cuentas, allá iba algún fiscal a excavar en la Patagonia. Por otro lado, los fondos buitres con algún enviado de Clarín en Las Vegas revisando los bancos, buscando en los Panama Papers, buscando por cualquier lado. No parecía, pero en algún lado tenían que estar las cuentas de Cristina. Siempre jugaban con esto. Siempre le metían en la cabeza a la gente que esta era una posibilidad latente, que siempre las cosas eran de esta manera. Mire, a veces me pregunto si lo que hizo Bonadío, lo que hizo Clarín, lo que hizo La Nación, lo que hizo Negri, al final de cuentas no le vino bien a Cristina Fernández de Kirchner. Porque aquí esa injusticia que culminó con Bonadío haciéndola venir a declarar a Comodoro Pi, un 13 de abril y bajo lluvia, promovió tanto amor, porque la injusticia persistente y en continuidad a veces genera lo contrario. Quizás por eso también Cristina Fernández de Kirchner ha mantenido el amor de no menos del 35% de la gente. Es un número, Y con un buen candidato, además, como pensó en Alberto Fernández, les ganó las elecciones. ¿Será que toda aquella persecución, todo lo malvados que fueron contra esa mujer que se defendía a capa y espada, con su pueblo, que parecía eran los ríos que desembocaban al mismo tiempo, pero que eran gente, ríos coloridos, en esa mañana lluviosa, ventosa, inhabitable de la ciudad de Buenos Aires? La película Tierra Arrasada lo cuenta muy bien, y mientras la mira, piense si con tanta malicia, con tanto desprecio por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, no terminaron haciéndole un bien. Un día a nosotros como jóvenes nos toca reivindicar las políticas nacionales y populares. Vengo de Entre Ríos. 4 horas de caminata. Y anoche a las 9 de la noche. Estoy muy enferma, pero le dije a mi hija, vamos que aunque sea unas cuadras lo vamos a acompañar.
Sin tanto malvado alrededor, esta emoción no se hubiera vivido. Ellos lo provocaron. Ellos la trajeron a Cristina y Cristina se paró en un móvil de radio y le habló a todo ese pueblo. Y ese pueblo sabía que de cada ventana de Comodoro Pi había alguien que también estaba a favor, porque sabían dentro de la justicia, los que trabajan seriamente dentro de ella, la brutalidad que estaban cometiendo. A lo mejor fueron ellos los que mantuvieron a Cristina tan arriba en la consideración y el amor de la gente. Y lo pagaron muy caro, lo pagaron con una elección, es verdad, no solo Cristina, sino también el hambre que generaron. Gustavo Farías en la cámara, gracias Gustavo. Julián Capazo, Anabela Sánchez en la producción y Leandro Gabriele que me dice, vamos que llegaron los números. Y yo les digo hasta mañana si Dios quiere. Muy bien, gracias Víctor Hugo. Antes de irnos a los números que son importantes del día de hoy, un breve comentario que no quería dejar pasar.